que exista una correcta evacuación de la presente audiencia. Por favor, si existen celulares o aparatos tecnológicos, que los apaguen o los coloquen en modo silencio con el objetivo de que no interrumpa la consecución de la presente audiencia, y queda señalado que el único método tecnológico para grabar la presente audiencia son los autorizados por el Consejo de la Judicatura. En este instante, una vez instalada la audiencia, se determina y se verifica que al no existir excepciones previas dentro del proceso, se da la palabra para determinar vicios de procedimiento. En este caso, se cede la palabra a la parte actora para que proceda a señalarlos. Señor juez, revisado el procedimiento que está destinado en esta audiencia, no hay vicios de procedibilidad, señor juez, por lo que declare la validez de la misma. Muchísimas gracias, parte actora. De igual forma, se cede la palabra a la parte demandada para que pueda pronunciarse sobre la validez procesal o vicios dentro del proceso. Eh, Muy buenas noches, señor juez, señor secretario, estimado abogado de la contraparte. Me presento para efectos de grabación de audio y video. Quien les habla es el abogado Cristian Andrés Mejía Granda, con matrícula profesional 06-2018-27 del Foro de Abogados del Ecuador, como procurador síndico del Servicio de Rentas Internas. Señor juez, en esta intervención tengo que agregar que se respetó el debido proceso contenidos en los artículos 75, 76 y 169 de la Constitución, y asimismo se han respetado todas las solemnidades sustanciales contenidas en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que solicito a su autoridad declare la validez del presente proceso. Hasta aquí mi intervención, devuelvo la palabra, señor juez. Muchísimas gracias, partes procesales. Y una vez escuchado que no existe ningún vicio de validez procesal, se señala que el procedimiento se encuentra enmarcado en lo determinado por el Código General de Procesos y se continúa con las evacuaciones pertinentes a lo determinado en el Código General de Procesos de la etapa de audiencia preliminar. En este sentido, cedo la palabra a la parte actora para que proceda con su alegato inicial. Señor juez, el Servicio de Rentas Internas SRI llevó a cabo una revisión de la declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2018 de la empresa Nitromedical Corporation, identificado discrepancias en la misma constantes a fojas 19. Como consecuencia de estas discrepancias, el SRI aplicó una extensión de facultad para determinar impuestos hasta 6 años, permitiendo que la Administración Tributaria ejerza su facultad determinadora sobre la declaración del impuesto a la renta del 2018. Aunque la declaración fue presentada dentro del plazo establecido por nuestra compañía, así como aparecen en los anexos transaccionales, corregidos fueron entregados fuera del plazo permitidos por la ley, lo que según la normativa los invalida, por lo que el SRI nada tendría que reclamarnos, señor juez. Muchísimas gracias, parte actora. Por favor, proceda con la reproducción o anuncio de prueba, por favor. Los medios probatorios para justificar nuestro reclamo es la copia certificada de la acción de personal número 159, de la cual se contiene mi nombramiento para el cargo de gerente y representante jurídico de la empresa Nitromedical Corporation, la copia de la resolución emitida por el SRI que está impugnando el auto de pago, comprobantes de pago, facturas, recibos y otros documentos que demuestran el cumplimiento de la obligación tributaria, copias de la declaración de los impuestos presentados al SRI, documentos financieros, así como balances, informes contables que demuestran la situación económica del contribuyente de nuestra compañía, que es la correcta aplicación en las normas tributarias. Esto, señor juez. Muchísimas gracias, parte actora. Se cede la palabra a la parte demandada para ver si tiene objeciones a los medios probatorios que fueron anunciados. Ninguna objeción, señor juez, a la prueba anunciada por la parte acto. Muchísimas gracias, parte demandada. En este sentido y tomando en consideración, se procede a realizar la resolución de las pruebas admitidas para el proceso, aceptando todas las pruebas documentales presentadas por la parte actora para que puedan ser evacuadas en la parte pertinente y reproducidas conforme así lo amerite. En este sentido, se concede la palabra nuevamente a la parte demandada para que pueda iniciar con su alegato inicial y el anuncio de las pruebas. Eh,
Muchas gracias, señor juez. Debo manifestar en esta intervención que dada la revisión de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal del año 2018 por la empresa Nipro Medical Corporation, se han dado varias irregularidades, pues hay muchas discrepancias, como lo menciona la propia parte actora, tantas discrepancias que incluso, dado el examen exhaustivo que se dio, se llegó a tomar una decisión en falta a la grave falta, perdón, señor juez, por lo que se aplicó la extensión de la facultad para determinar impuestos hasta 6 años, tal como lo permite la normativa tributaria vigente en nuestro país. Y finalmente, señor juez, con su venia, procedo a anunciar la prueba contenida dentro de la contestación de la demanda. Señor juez, solicito como prueba documental sea tomada en cuenta la copia de la resolución administrativa, la cual se encuentra dentro del proceso, con la cual demostraré a su autoridad eh, la motivación y fundamentación del acto administrativo del cual hace alusión la parte actora. Segundo, señor juez, que se tome en cuenta el informe de la revisión tributaria, con lo cual justificaré a su autoridad la omisión de ingresos por parte de la compañía Nipro Medical Corporation. Y tercero, señor juez, que se ha tomado en cuenta la correspondencia intercambiada entre el Servicio de Rentas Internas y la compañía Nipro Medical Corporation, para que, con lo cual justificaré a su autoridad eh, que existió una comunicación de manera oportuna por la cual se llegó a la sanción mediante el acto administrativo. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, parte demandada en este sentido. Y cedo la palabra a la parte actora con el objeto de que pueda alegar cualquier tipo de inconsistencia dentro de las pruebas o medios probatorios señalados por la parte demandada. Señor juez, respecto de las pruebas, no tengo nada que impugnar, lo que será objeto más adelante en la resolución, señor juez. Muchísimas gracias y nuevamente señalando este particular. En mi calidad de juez ponente se determinan válidas todas las pruebas documentales presentadas por el Servicio de Rentas Internas, las mismas que serán evacuadas conforme a lo expuesto por la parte demandada en su momento oportuno. En este sentido, nuevamente, en concordancia a lo determinado el Código General de Procesos, se apertura y se pone en conocimiento a las partes procesales la etapa de conciliación. Esta parte, les vuelvo y les repito, no queda grabado absolutamente nada, se paraliza en estos momentos lo que es la grabación, con el objeto de poder escuchar a las partes procesales si existe o no una forma de terminación del proceso o existe una conciliación entre las partes. De igual forma, se deja señalado que nada de lo que se diga dentro de esta etapa de conciliación puede ser utilizado dentro del proceso. Cedo la palabra para esto a la parte actora para que pueda pronunciarse si existe o no una conciliación. Señor juez, estamos en contacto con la contraparte a fin de llegar a unos acuerdos. Señor parte actora, ¿cuáles serían esos acuerdos de parte de ustedes? ¿Existen? Llegar a un acuerdo sobre la foja 19 que consta una incorrección que se le sería en contra de nuestra empresa. Esa es el punto clave que llegaríamos a conciliar. A ver si nos conformamos con un acuerdo entre los $18,000 que nos está afectando a nuestra empresa. En este sentido, una vez escuchada la propuesta de conciliación por la parte actora, se cede la palabra a la parte demandada para que pueda pronunciarse referente a esta propuesta de conciliación. Parte demandada, por favor, proceda a emitir sus criterios referente al planteamiento de la parte actora. Señor juez, con su venia, no estoy de acuerdo con ningún tipo de conciliación y deseo continuar con la siguiente etapa del proceso. Muchísimas gracias, parte demandada en este sentido. Como es de conocimiento el Código General de Procesos, una vez evacuadas todas las etapas procesales de la audiencia preliminar, se suspende esta audiencia para señalar nuevo día y hora para la audiencia de juicio. Se les agradece a las partes procesales, de igual forma se notifica que se procederá en un lapso de media hora a instalarse la audiencia de mediación para poder continuar con la audiencia de juicio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor juez.
Muy buenas noches con todas las partes procesales. Nuevamente, señalando el día y hora determinado para continuar con esta audiencia de juicio, solicito al secretario, por favor, constate la comparecencia de las partes procesales para poder instalar esta audiencia de juicio. Señor juez y todos los presentes, siendo las 21 horas del 11 de junio de 2024, se encuentran presentes por la parte actora el doctor José Barrera, procurador judicial del señor Juan Pérez, gerente y representante legal de la empresa Nipro Medical Corporation, y por la parte demandada el doctor Cristian Mejía, procurador judicial del señor Gabriel Martínez, director general del Servicio de Rentas Internas. Hasta aquí, Muchísimas señor. gracias, secretario. Una vez constatado que se encuentran las partes procesales, se instala la audiencia de juicio. Determinado en el Código General de Procesos, se procede a dar la palabra a la parte actora para que pueda iniciar con la reproducción de las pruebas. Señor juez, el Servicio de Rentas Internas, SRI, llevó a cabo una revisión de la declaración de impuestos a la renta correspondiente al ejercicio fiscal del 2018 de la empresa Nitro Medical Corporation, lo que se probará con los medios de prueba que fueron anunciados. Esto es el orden que voy a producir la prueba. Primero, la copia certificada de la acción de personal, en la cual se contiene mi nombramiento para el cargo de gerente y representante jurídico de la empresa Nitro Medical. El segundo, copia de la resolución emitida por el SRI, que está impugnando el auto de pago, el comprobante de pago, facturas, recibos y otros documentos que demuestran el cumplimiento de la obligación tributaria por parte de nuestra empresa. Copia de las declaraciones de impuestos presentados al SRI, correspondencias, comunicaciones, balances, informes contables que nuestra empresa lo tiene en su corresponsal emitido al SRI. Esto es el orden de las pruebas, señor juez. Muchísimas gracias, señor abogado de la parte actora. Por favor, una vez anunciadas las pruebas, proceda con la práctica de las mismas. Señor juez, en la copia certificada de la acción de personal en 145, del cual contiene mi nombramiento, lo pueden ver, lo pueden justificar aquí lo que reproduzco. Asimismo, reproduzco la copia de la resolución emitida del SRI, en la cual se impugna el auto de pago. Reproduzco, señor juez, aquí el comprobante de pago, estas facturas, estos recibos, estos documentos que muestran el cumplimiento de la obligación tributaria por la cual nosotros hemos cumplido con nuestra obligación. Aquí están las copias, las declaraciones de los impuestos presentados ante el SRI. Están las comunicaciones, estos estados financieros, estos balances, estos informes contables que muestran la situación económica que hemos cumplido ante el SRI. Estos son los documentos, señor juez. Muchísimas gracias, parte actora. En este sentido, se cede la palabra a la parte demandada para que pueda iniciar con su alegato inicial y de igual forma con la reproducción o práctica de las pruebas. Primero, señor juez, debe impugnar la prueba de la parte actora, pues jamás ha llegado a justificar de manera oportuna y legal las supuestas declaraciones que hace. Segundo, señor juez, con su venia procedo a la práctica de la prueba, la cual ya fue calificada con anterioridad por su autoridad. Señor juez, como prueba documental, he solicitado a su autoridad que se tome en cuenta la copia de la resolución administrativa, misma que se encuentra en fojas 17 dentro del expediente, con lo cual justifico a su autoridad la motivación y la fundamentación del acto administrativo correspondiente a ley ecuatoriana vigente. Segundo, señor juez, como prueba documental que fue calificada por su autoridad, se encuentra a foja 19 el informe de revisión tributaria, con el cual justifico a su autoridad la omisión de ingresos en la parte pertinente por parte de Nitro Medical Corporation. Tercero, señor juez, en cuanto a la prueba documental que fue anunciada y calificada por su autoridad, se encuentra la documentación complementaria,
a Fojas 22, tal como se le enseña en su parte pertinente, se encuentra que existen documentos y principalmente se encuentran las conversaciones que se tienen entre la compañía Nipro Medical Corporation y el Servicio de Rentas Internas, indicándole la sanción por por lo que ocasionó este supuesto demanda de nulidad de acto administrativo. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, parte demandada. En este sentido, y una vez evacuadas las pruebas y cedido la palabra a la parte actora y a la parte demandada, se procede a señalar los alegatos, la validación de las pruebas. En ese sentido, al existir una objeción por la parte demandada, en el caso de la prueba, al no haber sido oportuna, pertinente y conducente referente a estas y al no haber existido una determinación pormenorizada de cuál de las pruebas presentadas por la parte actora no cumplen con estos requisitos, no se acepta la objeción presentada por la parte demandada. En este caso, se da totalmente la validez de la reproducción de las mismas, dejando a salvo en el caso de algún recurso de la parte demandada que quiera impugnarlo referente a este auto interlocutorio. Segundo, sujeto y continuando con lo que determina el Código General de Procesos, en este sentido, se procede a dar y a ceder la palabra a la parte demandada, perdón, a la parte actora, a fin de que pueda realizar su alegato final. Señor juez, muchas gracias. El Servicio de Rentas Internas llevó a cabo una revisión de la declaración de impuestos a la renta correspondientes al ejercicio 2018, del cual no ha podido en esta audiencia, señor juez, no ha podido justificar su reclamo, por lo que nuestra prueba que ha sido demostrada, ha sido aclarada, ha sido puntualizada, señor juez, de lo cual da la veracidad de los hechos que reclamamos, por lo cual, señor juez, solicito que se sirva a declarar conforme a derecho la validez de nuestra demanda. Gracias, señor juez. Muchísimas gracias, parte demandada. En este sentido, cedo la palabra para la parte, parte actora, cedo la palabra a la parte demandada para que proceda con su alegato final. Muchas gracias, señor juez. En esta intervención debo manifestar que una vez que he practicado mi prueba misma, que ha sido útil, pertinente y conducente, se ha demostrado la existencia de varias irregularidades por parte de la compañía Nipro Medical Corporation. En tal sentido, señor juez, solicito a su autoridad se rechace la demanda y además de eso se conceda el pago de costos procesales a la parte actora por actuar con mala fe y con deslealtad procesal. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor juez. Una vez escuchadas las partes procesales y como determina el Código General de Procesos, esta etapa es de resolución. En mi calidad de juez ponente, una vez revisados los presupuestos procesales presentados por la parte actora y por la parte demandada, se procede a realizar el siguiente análisis. Dentro de las perspectivas, dentro del proceso judicial, la parte actora señala que existe una mala determinación por el Servicio de Rentas Internas por un monto de $18,000, el mismo que se sujeta a las declaraciones que había tenido o había generado la parte actora, sujeto a sus ventas y a sus adquisiciones realizadas durante el mes en curso donde se realizó el acto administrativo de determinación por parte del Servicio de Rentas Internas. En este sentido, se presentaron las pruebas documentales, dentro de las cuales señala la parte actora que justifica en legal y debida forma que se ha realizado el debido proceso y justificando todos sus ingresos y pasivos dentro del mismo, cumpliendo lo determinado por la norma y por el Código Tributario Interno, así como la presentación de las declaraciones como los anexos transaccionales del mismo. En este sentido, y de igual forma, señalando lo que dice el Servicio de Rentas Internas, que el acto resolutivo emitido por el mismo se encuentra sujeto a una determinación incorrecta, una presunta determinación incorrecta por la forma de la declaración presentada por la parte actora, en la misma que determina que no son los $18,000 que fueron declarados por la misma, sino existe una diferencia de valores que no fueron declarados. Señalando esto, el Servicio de Rentas Internas, ejecutando un procedimiento correcto, acorde a lo determinado en la norma, que se realiza un análisis
de una presunción de incumplimiento al momento de realizar las declaraciones, se determina que existen valores del 20% que no fueron señalados, no fueron determinados dentro de esta declaración. En este sentido, y escuchando las partes procesales, en mi calidad de juez ponente procedo a resolver lo siguiente. Una vez verificados los medios probatorios de la parte actora y de la parte demandada, se puede resolver que sí existe una declaración por la parte actora, la misma que justifica y sustenta con documentos. Así también se puede determinar que existe una declaración donde se aduce o señala cuáles fueron los ingresos pasivos y los activos por la parte actora. En este sentido, de igual forma, la parte del Servicio de Rentas Internas en calidad de demandado señala y justifica en legal y debida forma que el cálculo detallado y declarado a través de la resolución no coincide con el mismo, ya que han utilizado un método sancionador de determinación, el cual señala que las ventas en el mes señalado para la declaración no es el correcto, el cual se encuentra sustentado y reproducido dentro de la audiencia, señalando así que existe una diferencia de un 20% en la declaración. En mi calidad de juez ponente y administrando justicia a nombre del pueblo ecuatoriano soberano, procedo a señalar lo siguiente. Se rechaza la demanda por la parte actora, sujeto a que no existen medios probatorios dentro del procedimiento en el cual se pueda demostrar que los ingresos fueron los declarados. Y se acepta lo señalado por la parte demandada por el Servicio de Rentas Internas en la determinación o el acto administrativo emitido en el cual se señala que existe una falta de declaración de un 20% de sus ingresos generados en el mes en curso que fue declarado. En este sentido, se procede a archivar la demanda presentada por la parte actora, determinando así todo el procedimiento sancionador y determinador por el Servicio de Rentas Internas, evitando el tema del pago de costas procesales sujeto a lo determinado en el COGEP, ya que es una institución pública y no se le generan este tipo de rubros a sanción o a pago a costas. En este sentido, sí se le comina a la parte actora que proceda, una vez ejecutoriada la sentencia, a cancelar los rubros faltantes generados o determinados por el Servicio de Rentas Internas. Hasta aquí la audiencia.